Hola a todos y bienvenidos en este nuevo vídeo, el primero del 2011. Bueno, seguimos con el tutorial sobre las nociones básicas de Illustrator. Hoy voy a describirles más detalladamente las herramientas de pintura, donde la palabra clave es creatividad. Las herramientas de pintura permiten realizar dibujos más agradables y creativos con la agregación de colores, y con el utilizo de pinceles. Primeramente les voy a acordar, si no se lo acuerdan, cómo se puede modificar el color de relleno y de trazo de un trazado cualquiera. Bueno, vamos a crear, como dije, un trazado cualquiera con la herramienta pluma que ya expliqué en el vídeo pasado, y le vamos a dar un color de relleno y de trazo. Para hacerlo seleccionamos la forma que hemos creado y vamos a seleccionar el icono color en el panel de derecha. Podemos ver que se abre una ventanita donde está escrito color. Abajo tenemos los dos cuadraditos que respectivamente representan el color de relleno y de trazo. Ahora seleccionamos el color simplemente moviéndonos en la barra de color. Es posible, también, cambiar el modelo de colores en las opciones. Ahora nuestra forma ya está pintada en el relleno y en el trazo. Bueno, como que no se ve mucho el color de trazo, así que para poderlo ver nos acercamos, utilizando control más y control menos, así como en Photoshop. Ahora podemos ver el color azul oscuro del trazo. Claramente se puede resaltar el trazo de manera que no sea necesario ningún zoom. Para hacerlo nos enfocamos en el panel de control que se encuentra acá arriba. El panel de control nos servirá para modificar algunas características de las formas que vamos a seleccionar, así que, seleccionamos nuestra forma y podemos ver que en el panel de control va a cambiar algunos datos a la derecha. Aparecerán, de la izquierda, el nombre del objeto seleccionado, sus colores, el tipo de trazo, la opacidad, la posición y la altura y anchura. El panel de control servirá siempre, y digo siempre, para poder visualizar todas las características del objeto que hemos seleccionado. Para marcar de manera más definida el trazo azul oscuro, simplemente vamos a aumentar su anchura en el menú a la derecha de trazo. Elegimos un valor superior a 1 y finalmente vamos a ver el trazo de manera más marcada. Ahora, cualquier tipo de dibujo puede ser pintado de diferentes colores y de diferentes maneras, así que podemos crear diferentes formas y pintarlas de la manera que preferimos. Pero de más importancia son los famosos pinceles o brushes, que caracterizan además de Photoshop, también Illustrator. Los brushes sirven siempre para poder ampliar nuestras posibilidades artísticas y creativas. Con estos podemos mejorar mucho una ilustración, que se verá mucho más interesante. Los pinceles de Illustrator se dividen en caligráficos, de dispersión, artísticos, de motivos y de cerdas. Los caligráficos son los más simples, después vienen los de dispersión que copian un mismo objeto. Los artísticos, o sea los más creativos. Después los de cerdas, que crean pinceles muy similares a los de cerdas verdaderas. Y claramente los de motivo que representarán a motivos particulares. Para usarlos primero que todo tenemos que seleccionarlos en el menú de pinceles en la derecha. Se abrirá una ventanita con algunas previas de los pinceles. Vamos a seleccionar uno cualquiera. Ok, existen dos maneras de utilizar estos pinceles. 1. La forma directa. O sea las de dibujar manualmente utilizando el pincel seleccionado. Para hacer esto vamos a seleccionar la herramienta pincel del panel de herramientas y vamos a arrastrar así como para la herramienta lápiz. Notamos el efecto mucho más particular que coge el trazado que estamos creando. Así como lápiz se pueden crear trazados abiertos y cerrados, simplemente, como en el vídeo pasado, para cerrar el trazado vamos a digitar Alt. La segunda manera de aplicar estos efectos mucho más atractivos, es de sustituir el trazo de un objeto que ya creamos, con el efecto de un pincel. Para hacerlo seleccionamos la forma y seleccionamos el pincel que más nos agrada. Además les digo que los pinceles pueden ser agregados del menú bibliotecas de pinceles, donde hay más, o pueden ser descargados de internet o también, podemos crearlos nosotros mismos, y eliminarlos también. Les acuerdo que algunos pinceles así como los pinceles artísticos, pueden cambiar de color regalándonos más, y más espacio creativo.
Para terminar nuestra análisis de los pinceles, rápidamente les hago notar que existe también la herramienta pincel de manchas. Esto sirve para combinar trazados, y se utiliza simplemente arrastrando la herramienta una vez seleccionada. Para unir dos trazados, es necesario que la forma ya dibujada no tenga ningún color de trazo y que el color de relleno de la forma y del pincel de manchas, sea el mismo. Ahora cuando vamos a dibujar algo con el pincel de manchas esto se va a agregar automáticamente a la selección de la forma. Por esto que cuando seleccionamos a nuestra forma vamos a ver seleccionados también todos los arrastros hechos con el pincel de manchas. Después son muy importantes también la opacidad de una forma, y el método de fusión con otras formas, presente en la icona transparencia de la derecha. Para poder aplicar una opacidad en porcentaje a una figura, tenemos que seleccionarla. También a la izquierda de opacidad encontramos los métodos de fusión. Seleccionamos a uno para ver lo que pasa. Podemos ver que la forma intercepta el color de los otros trazados de una manera o si no de otra. Existen diferentes métodos de fusión de color y están ahí elencados listo para nuestro utilizo. En último les voy a describir la herramienta borrador. El borrador es una herramienta de dibujo y también de sector y corte. Este sirve para dividir un trazado en dos trazados divididos por el arrastro que haremos. Por ejemplo, el rectángulo se dividió en dos partes formadas por el arrastro del borrador. Bueno, esto por hoy es todo, espero haya sido útil, un saludo y hasta la próxima.